despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Viernes 21 de agosto en titulares. Estados Unidos lanza un nuevo frente en su guerra contra Irán, pidiendo al mundo que paralice la economía de la República Islámica. El secretario del Tesoro defiende la estrategia, asegurando que sí va a funcionar, como sucedió en Venezuela. Perú se sube a la ola de política anti-inmigrantes de la derecha en América Latina. El gobierno de Keiko Fujimori promete aumentar el número de expulsiones con el apoyo del ejército. En Haití comienza el registro de candidatos para las elecciones presidenciales. Desde hace una década los haitianos no salen a votar debido a la violencia, un problema que todavía amenaza el calendario electoral. Estos son nuestros titulares. Comenzamos con el informativo. Estados Unidos relanza su ofensiva contra Irán, haciendo un llamado al mundo a unirse a su nueva estrategia en esta guerra que comenzó en febrero. Escúchelo bien, propone el colapso económico de la República Islámica. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista al medio estadounidense CNBC que será la mayor operación de aislamiento financiero de la historia y pide a las naciones tomar bando. ¿Están con los Estados Unidos o contra los Estados Unidos? Lo escuchamos. Ha llegado el momento de que nuestros aliados y el resto del mundo tomen una decisión. Vamos a aplastar la economía de este régimen asesino, lo que limitará que sus representantes proyecten que tienen poder. Esto significará que no podrán pagar a su ejército. Ya sabemos que van a decir que esto nunca ha funcionado, pero sí funciona porque es un golpe doble. Tenemos el bloqueo y vamos a imponer las sanciones más severas de la historia. Y les aseguro que esto dará resultado. Funcionó en Venezuela, está funcionando en Cuba ahora mismo y funcionará en Irán y lograremos el colapso de este régimen. Bessent destacó que este plan reduciría las operaciones militares contra Irán, país que reaccionó inmediatamente acusando a Washington de cometer un acto de terrorismo económico y de crimen contra la humanidad. Esta guerra contra Irán está a poco más de una semana de cumplir 6 meses que lanzó Estados Unidos con su aliado Israel. Israel, en otro conflicto abierto desde 2023, el que mantiene contra el grupo islamista pro-iraní Hamas en la Franja de Gaza. Este miércoles Israel admitió que sus tropas abrieron fuego contra el auto donde se encontraba Hind Rajab, la niña palestina de 5 años que falleció en 2024, cuyo caso fue conocido mundialmente por el documental nominado a los premios Oscar, La voz de Hind Rajab. Los detalles con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Las fuerzas de defensa de Israel admitieron por primera vez que sus tropas abrieron fuego contra el automóvil en el que viajaba la niña Hind Rajab y sus familiares en Gaza en enero de 2024, durante la guerra. La Fiscalía Militar ordenó el inicio de una investigación penal a cargo de la Policía Militar. Tras negar categóricamente su implicación durante meses, el ejército argumentó ahora que los soldados dispararon porque el coche se acercaba a su posición de forma sospechosa. La menor sobrevivió al impacto inicial y permaneció durante horas al teléfono suplicando auxilio. Una ambulancia de la Media Luna Roja enviada tras una coordinación previa también fue alcanzada por un proyectil militar, provocando la muerte de 2 paramédicos. 12 días después, los cuerpos de Hind, su familia y los rescatistas fueron hallados sin vida. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y la propia familia de la niña han expresado su absoluta desconfianza hacia los procesos internos del ejército, señalando que estos procedimientos rara vez derivan en condenas reales. La familia ha hecho un llamado a la justicia internacional. Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. También sobre las operaciones militares de Israel en el otro territorio palestino, en Cisjordania ocupada, varios países de Europa piden a Israel que ponga fin a su proyecto de expansión de colonias. Denuncia niveles de violencia sin precedentes. La petición fue firmada por Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Un apunte más sobre la región. En Siria, el líder kurdo de la milicia Fuerzas Democráticas Sirias, Maslum Abdi, afirmó este jueves que concluyó el proceso de integración con las instituciones de ese país. Para ello, Washington apoyó al actual presidente sirio, Ahmed al-Shara, que gobierna tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024. Al-Shara busca unificar Siria tras 14 años de guerra civil. Perú se suma a la ola de políticas anti-inmigración siguiendo el mismo camino de los gobiernos de la derecha latinoamericana. Este jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, presentó la política general de gobierno al Congreso. Y uno de los puntos que destacó fue que habrá más operativos de identificación de extranjeros en situación irregular, operativos que contarán con el apoyo del Ejército. Los detalles con nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega. El gobierno de la derechista Keiko Fujimori se sube a la ola antiinmigrante en Latinoamérica, sumándose a gobiernos como los de Chile, Argentina y otros controlados por la derecha regional. Este jueves, en su presentación ante el Congreso para exponer la política del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció un incremento significativo de operativos policiales y militares para detener y expulsar del país a migrantes en situación irregular. El jefe del gabinete ministerial destacó el papel central que tendrán las Fuerzas Armadas en estas redadas contra los migrantes y en el control de las fronteras para impedir su ingreso. Galarreta relacionó la inmigración irregular con la creciente delincuencia y aseguró que el gobierno ya ha comenzado operaciones de expulsión de migrantes, pero se quejó que las normas de protección de derechos las obstaculizan. Le comunicó al Congreso que el gobierno solicitará facultades legislativas a la Cámara de Diputados para cambiar esas normas y facilitar la detención y expulsión de migrantes. La migración ha tenido un fuerte crecimiento en la última década, la mayor parte llegada de Venezuela. Se estima en alrededor de 1,5 millones los migrantes venezolanos, la gran mayoría en situación irregular. Este anuncio se da en un contexto de una peligrosa militarización de la lucha contra la delincuencia, lo que diversos sectores han advertido amenaza derechos ciudadanos y la democracia. El ejército peruano también participará en labores de seguridad en centros penitenciarios, en zonas vulnerables y en el resguardo de transportistas. Fueron otras de las acciones mencionadas por el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Galarreta. Seguimos hablando de un tema de migración ahora en los Estados Unidos. Ya llegó al país africano de Liberia el grupo de 20 migrantes que Washington deportó como parte de un acuerdo con el gobierno liberiano que recibirá en total a 1,200 personas. La embajada de Liberia en Washington dijo que no tenía ninguna información sobre las nacionalidades. Los detalles de lo que se sabe hasta el momento con Manu Terradillos. Los deportados, 20 en total, aterrizaron en el aeropuerto de Monrovia a primera hora de la tarde, hora de Liberia. Son los primeros en llegar después de que el gobierno del país de África Occidental anunciase esta semana que iba a aceptar hasta 1,200 extranjeros procedentes de Estados Unidos en el plazo de un año, agregando que una vez en territorio liberiano serían libres de abandonar el país o de pedir asilo. El gobierno de Liberia aseguró además que no había exigido ni recibido ninguna compensación por participar en este programa de deportaciones de la administración Trump, que en su segundo mandato amplió el grupo de personas susceptibles de ser deportadas al poner fin a los estatus de protección temporal de migrantes procedentes de varios países que les permitían residir y trabajar en Estados Unidos ante situaciones de violencia o catástrofes en sus países de origen. De momento, no hay constancia de que el salvadoreño Kilmar Abrego García, símbolo de las deportaciones masivas a países africanos, vaya a ser expulsado pronto. Su abogado confirmó por escrito a él que tiene una orden de un tribunal federal que impide su deportación a Liberia y que el recurso del gobierno de Trump contra dicha orden aún no se ha resuelto. La deportación a países terceros es una de las medidas radicales de Trump contra las personas en situación migratoria irregular. Otra fue el fin del TPS, Estado de Protección Temporal, para ciertas nacionalidades. La comunidad haitiana era beneficiaria. El TPS les permitía vivir en los Estados Unidos y los protegía de ser regresados a Haití, el país más pobre del continente y con un nivel de inseguridad incontrolable desde hace años que ha provocado desplazamientos masivos. Justamente la violencia en Haití ha sido uno de los obstáculos
obstáculos que ha impedido la celebración de elecciones desde hace 10 años. No obstante, las autoridades tienen el objetivo de realizarlas el próximo 13 de diciembre y hoy comienza el registro de candidatos a la presidencia. Nuestra colega Marianela Mayer contactó con el sociólogo de la Universidad de Nueva York, Sam Paul, quien considera que la falta de seguridad no es el principal obstáculo en la búsqueda de la democracia en la isla caribeña. Lo escuchamos. No es normal que en un país después de 10 años no hayan elecciones. Muchas personas están diciendo que requiere seguridad antes de que se lleven a cabo las elecciones. Yo no soy de esta idea porque yo creo que las elecciones son prerequisitos para que en el mediano plazo pueda haber autoridades legalmente electos. Estos actores ya van a tener una legitimidad y van a poder trabajar para fortalecer las instituciones y para dotar al Estado de la capacidad necesaria para que pueda una vez más ejercer el monopolio de la violencia física legítima. Hoy en día no hay ninguna autoridad electa. Las elecciones van a tener impactos no solamente sobre la institucionalidad, pero sobre el nivel de confianza ciudadana de la diáspora haitiana en el extranjero, de inversionistas internacionales, también para el cambio de discurso internacional sobre Haití. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, pide que se acelere el calendario y que se refuerce el registro y la identificación de ciudadanos. En esta isla de 11.700.000 habitantes, el número de desplazados por la violencia se estima en 1,5 millones de personas. Estados Unidos y Canadá continúan las negociaciones en busca de un nuevo acuerdo comercial luego de que Trump aplazara la aplicación de aranceles de 50% a productos canadienses. Esto sucedió el martes por la noche. Trump dio 3 días. Ambos bandos siguen lanzando mensajes optimistas, asegurando que están muy cerca de un acuerdo comercial. Conversamos con el investigador de la UNAM y especialista en Canadá, Oliver Santín Peña, para conocer los obstáculos en las negociaciones. Según él, serían los gobiernos de las provincias de Canadá. Escuchamos el análisis de Oliver Santín Peña. Verdadero obstáculo para lograr este acuerdo no es el gobierno de Ottawa, sino el propio federalismo canadiense y de sus provincias, porque el verdadero botón de apagado de este conflicto arancelario no lo tiene en sus manos el gobierno federal, sino los gobiernos provinciales. El problema con Estados Unidos gira en torno a boicot de consumidores organizados por los propios gobiernos provinciales, como es el caso, y el que le duele mucho también a Estados Unidos, es el boicot al alcohol en sus tiendas y en las licorerías administradas por los gobiernos provinciales. Entonces, esta situación es una condición de prueba de alto riesgo para Carney frente a la Casa Blanca, porque tiene que mostrar el primer ministro en qué medida tiene capacidad, primero, de convencer a los premiers provinciales para eliminar estos boicots, y segundo, cómo va a lograr Carney mantener ese control y qué va a tener que ceder a cambio con los premiers de Canadá. ¿En qué? En sus históricas demandas de mayores recursos económicos para paliar la crisis de salud, educación a nivel público y vivienda. Usted escuchaba al investigador de la UNAM y especialista en Canadá, Oliver Santín, entrevistado por Marianela Mayer. En Perú, un sismo de magnitud 6,7 sacudió este jueves varias regiones del sur de ese país. El epicentro fue en la provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas. En Panamá, debido a la falta de lluvias por el fenómeno del Niño, el canal de Panamá reducirá a partir del 3 de septiembre el paso de buques. Este fenómeno meteorológico obligó en 2023 a bajar de 38 a 22 el número de tránsitos diarios. Y terminamos en Cuba, pues Estados Unidos anunció más sanciones contra la isla, en particular contra entidades estatales de minería y la metalurgia. 5 años después del magnicidio de Jovenel Moïse, Haití parece encaminarse hacia unas elecciones para elegir a su sustituto. El país caribeño inició este jueves el periodo de inscripción de candidatos para los comicios del 13 de diciembre, cuya celebración está condicionada al establecimiento de un clima de seguridad estable. Tras un primer aplazamiento, el camino hacia la votación no se anuncia fácil. Más detalles en este informe de Marianela Mayer. El país debe ser accesible para cualquier persona que quiera votar y tenga derecho a hacerlo. Es un derecho fundamental. Las circunstancias no son las mejores. Esto decía el secretario de la OEA, Albert Randim, tras concluir esta semana una misión de alto nivel en Haití.
Las elecciones del 13 de diciembre serán las primeras en el país en 10 años, marcados por la violencia, la inestabilidad política y el magnicidio del último presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Tras varias idas y vueltas, las autoridades provisionales de facto lograron establecer un calendario electoral y este jueves iniciaron las inscripciones de candidatos. Pero tras una primera postergación de los comicios, el camino no se anuncia fácil. Para que la votación se celebre, debe existir previamente un clima de seguridad estable. Sin embargo, para Jean-Eddy Saint-Paul, profesor e investigador haitiano-estadounidense de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, este requisito no es indispensable. Yo creo que las elecciones son prerequisitos para que en el mediano plazo pueda haber autoridades legalmente electos a tener una legitimidad y van a poder trabajar para fortalecer las instituciones y para dotar al Estado la capacidad necesaria para que pueda una vez más ejercer el monopolio de la violencia física legítima. Para el experto, las elecciones permitirán recuperar la confianza de la ciudadanía, de la diáspora haitiana y de los inversionistas internacionales, lo que podría derivar en un cambio en el discurso internacional sobre Haití. No obstante, reconoce que las condiciones mínimas aún no están dadas. Primero, el Consejo Electoral Provisional tiene que hacer un mejor trabajo de comunicación política. No hay suficientes ciudadanos haitianos que estén registrados para las elecciones. Otro factor que es necesario es que el gobierno de facto necesita utilizar estrategias para negociar con los grupos armados. Tercera condición, se requiere también tener una diplomacia proactiva con los Estados Unidos, porque Haití es un país que no produce armas. La gran mayoría. Aunque no será un camino simple, Saint-Paul considera que las autoridades provisionales cuentan con la voluntad para reunir estas condiciones a tiempo y poder así celebrar unos comicios que, a su juicio, son el mejor medio para reformar el sistema desde dentro. Llegamos al final. Tengan un estupendo día y lo invitamos para el próximo noticiero RBS.